Bendiciones a todos, muy buenas tardes. El Señor les continúe bendiciendo, el Señor siga supliendo a nuestras necesidades, siga sosteniendo nuestras vidas. Hoy estamos aquí una vez más a través de este espacio del culto juvenil para traer una palabra de edificación a nuestras vidas y un tiempo de refrigerio para nuestras almas. Quiero que iniciemos dando gracias al Creador, a nuestro eterno y glorioso Salvador Jesucristo, por darnos siempre la oportunidad de adorarlo y de bendecirlo a través de este medio. Padre, muchas gracias te doy en esta tarde por permitirnos reunirnos a través de este medio. Así ha sido durante los últimos 6 meses prácticamente, pero hemos tenido la bendición de poder mantenernos unidos como familia Fuente de Paz, llegar a otras personas, tener mayor alcance, pero sobre todo a través de este medio seguir honrando y glorificando tu nombre. Te pido, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Permítame un segundo para saludar a nuestros pastores Gregorio y Silvia. También saludar a el pastor Gustavo y su familia. Y obvio, pues saludar también a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Gracias a Dios por sus vidas y por mis familiares, por mis padres, por todos los que se conectan, la familia Fuente de Paz. Venimos en esta tarde con el propósito de ser edificados en su palabra. Y para este efecto quiero que me acompañen al Salmo capítulo 23. He estado estudiando este pasaje hace algunas semanas, extrayendo de él algunas anotaciones. Y bueno, uno puede, creería yo que pudiéramos sacar una serie sobre el Salmo 23, pero hoy quiero compartir una porción del mismo, aunque por ello me veo en la obligación de explicar todo el pasaje, pero creo que leamos y después vamos compartiendo. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, tu copa, o mi copa mejor, está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me alcanzarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. He colocado un título: rebosando. Tiene que ver con el versículo 5, la última parte donde dice: mi copa está rebosando. Y quiero que hablemos sobre este pasaje en esta tarde. Permítame explicar en primer lugar el Salmo 23, este salmo pastoral, podríamos decir refrescante. Este refrescante salmo pastoral refleja la confianza en Dios. Lo que el salmista está expresando es su devoción, pero además de esto, su plena confianza en el Creador. Pero este salmo se divide en 2 partes. Del versículo 1 al versículo 4, digamos, se divide en 2 metáforas, y la primera de ellas es la metáfora del pastor del versículo 1 al versículo 4. Y en segundo lugar, la metáfora del anfitrión, versículos 5 y 6. Miremos algunas consideraciones de Dios como pastor. La metáfora del pastor indica el cuidado que Dios da a su pueblo, pues las ovejas necesitan constante vigilancia y protección de las fieras, del mal tiempo y de todo peligro. También el pastor ayuda a las descarriadas y a las enfermas. Sin pastor, las ovejas generalmente perecen. Sin pastor, generalmente las ovejas mueren, perecen, ya lo dije. Y la frase mi pastor da una aplicación muy personal. Dios cuida
y dirige con amor a cada uno o a cada una de sus ovejas. Así, cada persona, cada creyente puede confiar en Él, puede confiar en el Señor. En segundo lugar, miramos la metáfora de Jehová como el anfitrión. Aquí la metáfora cambia. Dios es el anfitrión que suple alimento y abundancia de vida. El anfitrión era responsable por ser su invitado. El anfitrión era responsable por su invitado, aún para protección contra enemigos. En presencia de mis adversarios, dice el versículo 5, indica que hay oposición y hay enemigos. Sí, eso lo dice el versículo 5. Pero todavía Dios nos da abundancia y bendición. Y lo hace en presencia de nuestros angustiadores, lo hace en presencia de nuestros enemigos. Esto lo que hace es que sugiere la debilidad de nosotros. No podemos impedir que haya alrededor gente o el enemigo o las fuerzas de las tinieblas que están a nuestro alrededor. Pero lo que sí debemos tener claro es que Dios nos protege en medio de ellos, y en medio de ellos nos hace tener un banquete, que es lo que sugiere el versículo. Aunque no podamos impedir tener enemigos, lo que sí puede Dios hacer es protegernos de ellos y honrarnos delante de ellos para su molestia, para su malestar. Esto es cuadro de ungir con aceite. Yo estoy tratando de aplicar algunos detalles significativos. Pinta un cuadro de alivio en tiempo de sequedad. Este uso del aceite aquí no es el típico de ungir con aceite de un sacerdote a un profeta, o a través de un profeta a un sacerdote o a un rey o a alguien especial. Este aceite, ungimiento de aceite, era para uno de los detalles que tenía el anfitrión, o uno de los deberes que tenía el anfitrión con su invitado, ungirlo, ¿verdad? Así que era un deleite ser ungido con aceite cuando la piel estaba muy seca. En el Nuevo Testamento Jesús nos da abundancia de vida y derrama sobre nosotros su Espíritu Santo. Recordemos que el aceite en la Biblia se usa como un símbolo del Espíritu también. Bueno, quiero dejar ahí y avanzar. Y yo quiero leer nuevamente el versículo 5. La última parte dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La pregunta es: ¿de qué rebosa el corazón del hombre? Y aquí me centro en a dónde yo quiero llegar. Voy a tratar de identificar desde lo que Dios me ha guiado en este pasaje, en esta enseñanza, a dónde quiero llegar, pero primero tengo que ponerlos en el contexto del asunto que Dios ha puesto en mi corazón. Primero definamos qué es rebosar. Y este rebosar tiene varios significados, tanto del contenido, que en este caso sería, él dice, mi copa está rebosando ¿de qué? Literalmente podría ser vino u agua, pero simbólicamente, que es el mensaje en el que el pasaje está escrito, que es un lenguaje simbólico, dice mi copa está rebosando. ¿De qué está rebosando? Pero primero, ¿qué es rebosar? Pero supongamos que el contenido es algo líquido, como agua, y la copa es el recipiente. Así que en este pasaje precisamente está hablando del recipiente, y rebosar es exceder de su capacidad hasta derramarse su contenido. Dicho del recipiente, ¿no? Cuando el recipiente excede su capacidad hasta que se derrama su contenido. Por ejemplo, el vaso rebosa, el agua que está en el vaso rebosa, o el vaso rebosa del agua que está en él. Pero también significa abundar mucho. Y digamos que también significa estar invadido por un sentimiento o estado de ánimo con manifiesta intensidad. Por ejemplo, una persona rebosa de satisfacción, de orgullo. Una persona rebosa de humildad. Una persona rebosa algún sentimiento u emoción.
Así que dicho del recipiente, que es el pasaje que aquí nos convoca, habla de que excede su capacidad hasta derramarse su contenido. Lo que quiere decir es que lo que había en el salmista rebosaba, se manifestaba, era abundante, y era algo que se manifestaba con facilidad. Quiere decir que todos quienes estaban a su alrededor podían ver lo que había en su interior, porque era algo que rebosaba. Es como cuando usted ve un vaso, una copa de agua que está rebosando, que el agua ya está pasando los límites y está derramándose del vaso. Eso es a lo que se refiere. Pero simbólicamente esto se está refiriendo a la vida interior del salmista. Se está refiriendo al corazón. La copa significa el corazón. Algunas veces en la Biblia la copa tiene otro significado y es el destino de una persona o la obra de una persona. Por ejemplo, Jesús dijo: Dios mío, pase de mí esta copa. Se refería al destino que tendría que vivir. Pero en este caso, copa significa a la vida interior, al corazón, al ser, a la persona, lo que ella es por dentro, lo que ella tiene por dentro de él. La copa aquí es el recipiente. Y por eso hacía la pregunta: ¿de qué rebosa el corazón del hombre? Y yo quiero que Mateo 15 nos responda a esa interrogante. Mateo capítulo 15, Jesús, el versículo 18, Jesús explicando sobre lo que realmente contamina al hombre, nos da estos versículos que nos van a ayudar mucho a entender de qué se puede llenar el corazón de un hombre, o mejor, de qué está lleno el corazón de un hombre. Mateo 15, 18 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón, entiéndase corazón como el recipiente, ahí es donde yo quiero que acotemos, porque del corazón salen los malos pensamientos. Este es el contenido: los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Este es el contenido. Estas cosas, estas actitudes, estas emociones, estas acciones, estos pecados son el contenido que hay en el recipiente y lo hace rebosar. En el corazón del hombre, por tanto, hay maldad. En el corazón del hombre, por tanto, hay pecado. En el corazón del hombre, por tanto, hay avaricia. Y todo lo que usted quiera allí. Hay egoísmo, hay orgullo. Todo tipo de pecado que hay en el corazón. Aquí lo habla de homicidios, de adulterios, de fornicaciones, de todo tipo de pecado, de inmoralidad. De lo que Pablo llamaría en una de sus cartas las obras de la carne. Y dice él: y manifiestas son las obras de la carne, manifiestas. Es decir, que en el corazón del hombre rebosa la abundancia por el pecado o del pecado. Y eso rebosa y se hace evidente y se manifiesta y no podemos negar. Y es como Jesús lo dijo en el Evangelio, en Mateo, en el capítulo 7, si no estoy mal, que por nuestros frutos o por vuestros frutos los conoceréis. Él dijo aquí, porque estas cosas son las que contaminan al hombre, las que hay en el corazón. Y él dice en el versículo 18, lo que sale de la boca, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Así que por nuestros frutos nos conoceréis. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el corazón es el recipiente, y este pecado, estas acciones o estos pecados, esta maldad, es el contenido que rebosa el corazón del hombre. De un hombre con Cristo, de un hombre sin Cristo. Pero en un hombre con Cristo las cosas deben cambiar, deben variar, porque estamos siendo tratados por Dios a través de su Espíritu, por medio de la palabra, y esto significa que pues vamos tratando de hacer morir lo terrenal en nosotros, de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, como lo sugiere la Escritura. Así que del corazón salen los malos pensamientos, y luego los homicidios y todos los adulterios y todas las cosas que contaminan al hombre.
Ese contenido daña al hombre, ese contenido destruye al hombre. Y es precisamente el diablo el que ha traído todas estas cosas, todo este contenido a nuestro recipiente, a nuestra vida, a nuestro corazón. Y a través de ellas, a través de ese contenido, ha contaminado nuestras vidas y ha dañado nuestras familias, ha dañado nuestros hogares, ha dañado nuestras generaciones, nuestros familiares, destruido hogares. Así que, pues yo quiero que analicemos y hoy podamos decir, oiga, mi corazón, el recipiente que es mi corazón está lleno de agua de vida o agua contaminada, está lleno de palabra de Dios o está lleno de conceptos mundanos, está lleno de maldad o está lleno de pureza mental, de pureza espiritual, de pureza moral, de calidad moral, todas estas cosas. Ahora, centrémonos en el salmista. Algunos sugieren que es David o algunos atribuyen este salmo a David, pero bueno, yo me refiero en caso tal al salmista, sí, a David, a quien se le atribuye este salmo. Otros lo ponen en duda, pero bueno, la tradición sugiere que es David quien lo escribió. Aquí David está diciendo, mi copa, mi recipiente está rebosando. Tenía abundancia que superaba la capacidad de su vaso. Y uno puede mirar el contexto del salmo y uno entenderá que David rebosaba de confianza en Dios, rebosaba de intimidad con Dios, mi pastor, de seguridad, de protección, de alabanza, de esperanza, cuando él decía, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, dice él ahí que mi copa está rebosando, es un cuadro de gozo. La vida abundante se encuentra en Cristo, en la relación íntima con Dios. La palabra traducida como rebosando da la idea de saturada. Y también hay que notar que cuando Dios es nuestro pastor, que cuando Dios es nuestro anfitrión, no tenemos que buscar el bien y la misericordia. No, mire, el texto dice, me seguirán. Más bien ellas nos seguirán, nos perseguirán. Y la esperanza del salmista no termina con esta vida. Su relación con Dios seguirá por días sin fin. La comunión con Dios no termina, es para siempre. Siempre y cuando me sustente, me mantenga en sus caminos, agarrado de su palabra, permaneciendo en Él. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta tarde. Ahora, de eso rebosaba el corazón del salmista, de eso rebosaba el corazón de David. Ustedes saben, pudiéramos citar varios pasajes de David. Era un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Y no cantaba Israel, cantaba a Dios, que era de Israel, de donde procedía es diferente. Pero está diciendo que el dulce cantor de Israel adoraba a Dios detrás de las ovejas o en el palacio, o se gozaba con Dios, o se gozaba con el arca de Dios, y su deseo era en el culto. Ahí podíamos también tomar la teología del culto en los salmos y ver cómo David decía, cuánto me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Cómo me gocé. Él se gozaba solo con los que iban. Imagínense, él prefería estar en un rincón en la casa de Dios que en el palacio del rey. Esa era su preferencia. Ese era lo que Dios, él no prefería el poder, él prefería estar a los pies del Señor. Entonces voy a aterrizar aquí en qué es lo que la copa de un hombre restaurado por Dios debe rebosar. O mejor dicho, la copa de un hombre restaurado por Dios debe rebosar ¿de qué cosas? Si el título es rebosando, ¿rebosando de qué? Ya manifesté, ya hablé, según las palabras de nuestro Señor Jesús,
de lo que de lo que hay en el corazón del hombre. Y todavía esa tendencia pecaminosa aún permanece en nosotros. Y el asunto es si nos dejamos dominar por ellas, y si nos dejamos dominar por ellas serán manifiestas, y la gente lo verá, la gente lo escuchará, la gente lo notará. Pero un hombre restaurado por Dios debe tener una vida que rebosa, número uno, palabra de Dios. El Salmo 45:1, permítame buscar, dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero él dice rebosa, el salmista dice: rebosa mi corazón palabra buena. Y la palabra buena no es otra que la palabra de Dios en nuestros labios, que destilan de nuestros labios, pero que sale de nuestro corazón. Porque si del corazón salen los malos pensamientos, también del corazón puede salir la palabra. Solo que permítame buscar Santiago, o mejor dicho, también Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1, que no lo leí, pero ese es el texto a donde quería aterrizar. Porque para que haya palabra buena, para que este contenido esté en nuestra vida, algo tiene que suceder. Y Pedro nos lo muestra de una manera magnífica. Aquí dice, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Antes de que la palabra de Dios sea impartida en nuestra vida, nosotros debemos desechar. Dice aquí desechar. Imagínense el vaso, nuestro vaso, que es el contenido de nuestro corazón, es nuestro recipiente, perdón. Está lleno de envidias, está lleno de hipocresía, está lleno de malicia. Entonces debo desecharlo, es decir, debo vaciarlo. Y luego debo desear como un niño la leche espiritual no adulterada, para que por ella yo crezca para salvación. Pero también Santiago en el capítulo 1, déjenme y lo busco. Versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que hay dos palabras aquí que yo resalto: desechar y recibir. ¿Qué debo desechar? Otra vez, el recipiente es mi corazón, y yo debo desechar, debo derramar, debo vaciar el vaso, mi recipiente, el contenido que hay ahí, que es abundancia de malicia, inmundicia. Debo desechar estas cosas y luego debo recibir, debo dejar que Dios llene mi vaso con su palabra. Yo tengo que permitir que el Espíritu de Dios transforme mi entendimiento. Eso es a lo que Pablo se refiere en Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que debo vaciar. Para que mi corazón rebose de palabra, debo desechar el contenido, debo derramar el contenido, vaciar el contenido que hay en mi recipiente, que es el pecado y los pecados que desagradan a Dios y que atentan contra nuestra vida espiritual y contra nuestra familia y contra nuestra casa. Pero también el Salmo 119, versículo 171 dice: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Lo segundo de lo que debe rebosar, lo que debe estar rebosando un creyente, es en alabanza. Es de continuo adorar a Dios, alabar a Dios sin importar las circunstancias. Aprendamos del salmista cuando en otro salmo dice: esperaré en Jehová.
bueno, algo así dice, no recuerdo exactamente, se me fue la paloma ahora, dice, ya me acordé, pacientemente esperé en Jehová y su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que, sin importar, pacientemente esperé a Jehová. Y este salmo se escribe en una circunstancia difícil cuando David está huyendo, pero él dice, yo estoy esperando a Dios con paciencia. Sin embargo, mientras espero, estoy cantando a Dios, alabando a Dios constantemente. Mi alabanza no depende de mi circunstancia, mi alabanza depende de mi devoción a Dios. Y cuando hay contenido de palabra, cuando hay amor por Dios en el corazón, es necesario o es, mejor dicho, imposible impedir que brote la alabanza a nuestro Dios. Pero también hay esperanza. Debe haber esperanza. Nuestro corazón debe rebosar de esperanza. La esperanza del salmista era que no terminaba en esta vida. Era que su relación con Dios sería por días sin fin, eternamente. La comunión con Dios no termina, lo repito, es para siempre. Él dice, moraré por largos días. Moraré por largos días. Y si esa es la esperanza del salmista, ¿qué podemos decir nosotros? Cuando la palabra dice que somos ciudadanos del cielo y de ahí esperamos a nuestro Señor y Salvador. Que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza, sino que debemos aguardar la manifestación gloriosa de nuestro Salvador, cuando en el rapto venga por su iglesia y nos lleve a su presencia para vivir eternamente con Él. Y se cumpla esto que el salmista está diciendo acá, pero que nosotros tenemos mucho más detalle de cómo será esta manifestación gloriosa de nuestro Salvador. Así que hay esperanza de que no moriremos, sino que viviremos para contar las obras de Jehová. Que aunque estemos muertos, pero si creemos en Cristo, aunque estemos muertos, un día resucitaremos cuando escuchemos mejor la voz del Hijo de Dios. Así que de eso se trata. Mi corazón tiene que rebosar de gozo. Primero, palabra. Segundo, alabanza. Tercero, esperanza. Cuarto, gozo. Dice Pablo, mejor el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 10 versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mi copa está rebosando, es un cuadro de gozo. Y el gozo es algo que se encuentra en la vida abundante que Cristo nos ofrece. Bendito sea Dios para siempre. Y lo último es, de las cosas que yo resalto hoy, palabra, alabanza, esperanza, gozo, es generosidad. 2 Corintios 8:2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hermanos, para ser generoso no se necesita tener mucho. Para ser generoso se necesita tener un corazón generoso. Y de lo que tiene, da. De lo que tiene, comparte. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús recibe. Pedro no está diciendo que no podía darle algo que necesitaba. Pero sí le está diciendo, lo más importante que tú necesitas, yo te lo puedo dar. Dios a través de mí te lo quiere dar. Y a veces no es mezquindad, es egoísmo no compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros con otras personas. Y si yo no comparto siquiera la palabra de Dios, me queda muy difícil compartir otras cosas con la gente que lo necesita. La gente tiene grandes necesidades, sobre todo en estas épocas en las que vivimos. Pero yo quiero decirte hoy que la mayor necesidad que la gente tiene, además de estas, que en la medida de nuestras posibilidades hay que suplirlas, la mayor necesidad que la gente tiene es de un Cristo vivo, de un Cristo transformador de vidas. Así que los hermanos a los que Pablo se refiere aquí estaban en grande tribulación y en una profunda pobreza, pero
pero por la abundancia de su gozo, abundaron en riquezas de su generosidad. Este Salmo 23 es el Salmo del pastor, la metáfora del pastor y la metáfora del anfitrión. Y cuando tenemos comunión con Dios, nuestra copa, porque aquí estamos hablando, próximamente hablaremos sobre el pastor en este Salmo y miraremos las riquezas que están contenidas en el mismo. Pero esto es el resultado de la relación con Dios, de la confianza que David tiene en Dios. Y él puede decir, mi copa está rebosando. A pesar de que mis enemigos están alrededor, Dios ha preparado una mesa, un banquete para que yo pueda comer delante de ellos. Y ellos se sientan avergonzados porque no pueden venir a atacarme, porque hay uno que me protege, porque hay uno que me cuida. Así que mi copa debe rebosar, tu copa como creyente debe rebosar de palabra, de esperanza, de alabanza, de esperanza, de gozo, de generosidad. Así que, quise explicar sencillamente este pasaje, espero haberlo logrado. Espero en Dios que podamos seguir adorando a Dios desde nuestras casas, pero también estar atentos a los anuncios que próximamente se estarán dando con relación a la apertura del templo. Las cosas se están preparando, pero el pastor Gregorio, a través de estos medios, de la página de la iglesia, estará anunciando cómo, cuándo se estará dando el retorno a los cultos. El tiempo se acerca y hay que tener esperanza en ello. Mientras tanto, sigamos adorando a Dios en nuestras casas. En la nueva normalidad, pues también les pedimos a los hermanos ser prudentes y pues guardar todas las recomendaciones que el Ministerio de Salud nos está dando a todos para cuidarnos y para cuidar a los que amamos. Así que les bendecimos, damos gracias a Dios por sus vidas y oramos. Padre, gracias por ser nuestro pastor y nuestro anfitrión. Porque el pastor cuidaba a las ovejas fuera, el anfitrión las cuida dentro. El pastor las lleva a verdes pastos. El anfitrión prepara banquete continuo. Él nos protege, el pastor protege afuera, el anfitrión lo hace dentro. Pero una y otra metáfora lo que nos quiere decir es que tú tienes un cuidado especial por tu pueblo. Y una relación profunda con Dios nos lleva a que nuestra copa rebose. Palabra, alabanza, esperanza, gozo y generosidad. Si estas cosas son evidentes, significan que nuestra copa está rebosando. Pero también hay amargura en los corazones. Y yo te pido, Señor, que nos cuides, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos limpies. Hoy, como dice la Escritura, desechamos toda inmundicia y abundancia de malicia, hipocresías, engaños, para que sea vertido por el Espíritu Santo el agua purificadora de tu Espíritu Santo, y que al ser transformados empecemos a manifestar las cosas que tú produces en un creyente, en una vida cuando tú reinas en ella. Bendigo tu nombre, Señor, y a cada uno de mis hermanos que está al otro lado de la pantalla los bendigo. Oro por la sanidad de los que están enfermos y oro también para que supla la necesidad de aquel que no tiene, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aguardamos con esperanza el poder reunirnos como pueblo otra vez, presencialmente, a eso me refiero, porque lo hemos hecho a través de la virtualidad. Así que oramos, Padre Celestial, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga, el Señor les continúe bendiciendo. Es un honor para mí poder transmitir a través de este medio y llegar a sus casas. Bendigo a mi familia, saludo a mis padres, a mis hermanos y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.